La luz es una onda electromagnética que se dispersa de forma esférica a partir de un punto que es llamado fuente. Se dice que es una onda electromagnética porque está compuesto de un campo eléctrico oscilante y de un campo magnético oscilante. Ese punto, llamado fuente, dispersa entonces onda en formas esféricas. Quiere decir que para puntos distantes, noten que a mayor distancia de la fuente, esta onda comienza a tener un comportamiento peculiar. Y es, vamos a suponer que tenemos aquí esta misma onda expandiéndose. Y noten que mientras más lejos esté el lugar, la esfera que conforma esa onda según se expande va a ser cada vez más grande, hasta que llega un punto en donde si estamos lo suficientemente lejanos, podemos considerar que la onda en este punto es prácticamente plana. Por eso es, noten que en este punto que está aquí, esa onda, para la persona que esté localizada en ese punto, lo recibe como si fuese una onda plana. Quiere decir que los rayos de luz lejanos a la fuente pueden ser tratados como ondas planas. Y recuerde que cuando nosotros hablamos de la luz viaja en línea recta. Cuando nosotros hablamos de la luz, hay dos efectos importantes que tenemos que tomar en consideración. Uno de ellos es la reflexión. El otro vamos a ver que es la refracción. ¿Qué es reflexión? Reflexión es cuando nosotros tenemos unos rayos de luz que inciden sobre una superficie o un medio y regresan al mismo medio. Supongamos que aquí tenemos una superficie y tenemos un rayo incidente. Noten que el rayo incidente viene y se encuentra con esa superficie y la parte que regresa, quiere decir que si nosotros observáramos que esto fuese por ejemplo un espejo, nosotros lo que observamos es algo así. En donde esta parte que viene por acá se conoce entonces como la parte que regresa al mismo medio en el que estaba el rayo, en el que venía ese rayo incidente. Esa parte se va a conocer como reflexión. Quiere decir que este rayo sería el rayo reflejado. Y hay dos tipos de reflexión básica. Una de ellas se conoce como la reflexión difusa y es cuando el objeto, los rayos de luz se encuentran con una superficie que no es regular. Y no es regular se refiere a algo así, que la superficie tiene partes en donde está como doblada, no es completamente lisa. Por lo que ocurre en este tipo de superficie difusa es que si usted tiene unos rayos incidentes que son paralelos, vamos a suponer que usted recibe unos rayos que vienen así. Lo que experimentalmente usted observa es que los rayos reflejados se comportan algo así. Vamos a marcar que estos son los incidentes y estos son los reflejados. Y vamos a ver luego que la razón de por qué este comportamiento es porque se debe a esa ley de reflexión. Y es que respecto al punto en el que choca el objeto, el ángulo incidente, vamos a verlo luego, tiene que ser igual al ángulo reflejado. Y lo que ocurre es que como la superficie en cada uno de estos lados tiene un ángulo distinto, pues entonces esos rayos reflejados se van a reflejar a ángulos distintos. Sin embargo, en el caso de una reflexión especular, que tiene una superficie que es regular, usted tiene unos rayos incidentes que son paralelos y lo que usted observa es que los rayos reflejados también son paralelos. Y nuevamente, este efecto se debe a esa ley de reflexión. ¿Y qué es esa ley de reflexión? La ley de reflexión lo que nos dice es que el ángulo de incidencia de ese rayo incidente va a ser igual al ángulo de reflexión. Y tenemos que aclarar que en óptica todos los ángulos se miden respecto de una línea normal, en donde esa normal va a ser perpendicular a la superficie. Quiere decir que si nosotros tenemos aquí una superficie, esta línea va a ser, la normal va a ser perpendicular a la superficie. Por lo tanto, esta línea que tenemos aquí
es la normal, tal que el ángulo de incidencia siempre se mide entre el rayo incidente y esa línea normal. Por lo que nos dice la ley de reflexión es que ese ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos ese rayo reflejado, note que el rayo reflejado se va a reflejar a un ángulo que vamos a denotar como Z sub R minúscula. Noten que R minúscula porque la R mayúscula la vamos a reservar luego para refracción. Quiere decir entonces que el ángulo del rayo incidente va a ser igual al ángulo del rayo reflejado. Y eso es lo que nos dice esa ley de reflexión. Y este es el rayo reflejado. Y no importa el tipo de superficie que usted tenga, siempre se cumple esta ley de reflexión. Antes de comenzar a hablar de formación de imágenes, tenemos que aclarar algo sobre las imágenes. Y vamos a distinguir entre lo que van a ser imágenes reales e imágenes virtuales. Una imagen real se va a conocer como una imagen producida por unos rayos que van a ser reflejados o refractados por un lente o espejo, tal que la imagen se puede observar sobre una pantalla. Si usted puede poner una pantalla o un papel y usted ve que la imagen se puede formar en ese papel, pues esa imagen es una imagen real. Esa imagen real siempre va a ser, en la mayoría de los casos, va a ser invertida. Y vamos a ver que hay unas excepciones, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos esa imagen real va a ser invertida. La otra imagen es una imagen virtual. Y esta imagen es una imagen producida por rayos reflejados o refractados por un lente o espejo que no se puede ver en una pantalla. Quiere decir que la imagen que se observa normalmente va a estar en la misma orientación que el objeto. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo entonces yo estoy viendo una imagen, pero si pongo un papel no puedo verla? Pues en este tipo de imagen se conoce como una imagen virtual porque es una imagen observada y ese es como resultado de la forma en que el cerebro interpreta los rayos de luz. Quiere decir que los rayos no se encuentran en ese punto que usted observa, que ve una imagen, para formar una imagen. Lo que está ocurriendo es que cuando usted se pone en esa posición, la forma en que el cerebro interpreta los rayos de luz que usted observa, le atribuye como si fuese una imagen. Y vamos a ver luego cómo físicamente eso puede ocurrir para que el cerebro pueda identificar que ahí hay una imagen, pero si usted pone una pantalla no puede verlo. Ese tipo de imagen se va a conocer como una imagen virtual. El primero de los espejos que vamos a ver es el espejo plano y vamos a ver esa imagen formada por un espejo plano. Vamos a suponer que este que tenemos aquí es el espejo plano y en ese espejo plano vamos a definir un eje óptico tal que ese eje óptico es normal a la superficie. Quiere decir que nosotros vamos a poner un objeto. Puede ser cualquier objeto, en este caso vamos a poner una flecha que sea hacia arriba. Y note que hay varias distancias que tenemos que nombrar. Vamos a llamar D sub O como la distancia del objeto al espejo. Vamos a llamar D sub I como la distancia de la imagen al espejo. En este caso, el único objeto que estamos observando es el objeto. Esto lo vamos a conocer como el objeto. Y esa distancia D sub O no es otra cosa que esta distancia desde aquí hasta acá. Esa es el D sub O. El D sub O es la distancia del objeto al espejo. Vamos a también definir las alturas. Cuando nosotros estemos hablando de HO, H sub O se refiere a la altura del objeto.
Quiere decir que si este es el objeto que nosotros tenemos, esa altura sería desde aquí, desde el tope del objeto hasta la base del objeto. Esa sería ese h sub 0 o sub o. H sub i se va a conocer como la altura de la imagen. Y vamos a ver entonces ahora cómo yo puedo encontrar dónde se forma la imagen de ese objeto en el espejo plano utilizando la teoría de rayos. La teoría de rayos lo que nos dice es que para encontrar la imagen formada por un espejo plano, el primero de los pasos nos dice que vamos a trazar un rayo que está pasando por la base del objeto. Y noten que este es el objeto, esta es la base del objeto y este es el tope del objeto. Vamos a pasar un rayo por la base del objeto paralelo al eje óptico y regresa a 0 grados. Quiere decir que nosotros vamos a trazar una línea desde aquí, desde la base, paralelo al eje óptico, tal que cuando choca aquí regresa a 0 grados. Pero noten que en este punto la línea normal a él sería en esta misma superficie, por lo tanto 0 grados sería que regrese en esta misma dirección. Quiere decir que vamos a trazar una línea desde aquí, choca con el espejo y regresa en la misma dirección. Y ese paso lo vamos a trazar en una línea roja. Y noten que le estoy asignando ese paso 1 un color rojo para poder distinguirlo. Quiere decir que yo tendría aquí, déjame ponerlo un poco más grueso, una línea que va pasando desde la base del objeto, choca con el espejo y regresa en la misma dirección. Noten que aquí se me fue un poquito para el lado. Y regresa en la misma dirección. Quiere decir que como regresa en la misma dirección, voy a ponerle una flecha que va hacia la derecha, indicando, ¿verdad?, que ese rayo iba hacia el espejo. Y como regresa en esa misma dirección, voy a poner una flecha que va hacia la izquierda, indicando que ese rayo también está regresando en esa misma dirección. La segunda teoría de rayos nos dice que vamos a trazar un rayo que pasa por el tope del objeto. Este es el tope del objeto. Paralelo al eje óptico. Quiere decir que paralelo, si este es el eje óptico, va a ser paralelo al eje óptico. Y regresa a 0 grados. Quiere decir entonces, y esa línea la vamos a identificar en azul. Quiere decir que vamos a identificar esta línea en azul. Una línea que pasa por el tope del objeto. Por el tope del objeto. Choca con el espejo y regresa en la misma dirección. Quiere decir que va a regresar en esta misma dirección. Quiere decir que voy a identificarlo y eso se ve más o menos paralelo. Así al ojo por ciento. Quiere decir que vamos a identificar una línea que va hacia la derecha, indicando, ¿verdad?, que ese rayo se está moviendo hacia la derecha y como regresa a 0 grados. Y noten que ¿por qué regresa a 0 grados? Porque cuando el rayo choca aquí, la línea normal en este punto está también en esta dirección. Quiere decir que el rayo incidente está incidiendo a 0 grados. Por lo tanto, se va a reflejar también a 0 grados. Por eso es que regresa en esta misma dirección. El tercer rayo nos dice un rayo que pasa por el tope del objeto, incide en el centro del eje óptico. Y noten que este sería el centro del eje óptico. Y se refleja al mismo ángulo. Nuevamente cumpliéndose esa ley de reflexión. Y esa línea vamos a identificarla en verde. Quiere decir que vamos a tener una línea que pasa por el tope del objeto. Choca con el centro del eje óptico. Y noten que este sería entonces en este punto. Aquí mismo es la línea normal. Vamos a ver si puedo ponerla. En esta misma dirección es la línea normal. Por lo que el ángulo de incidencia sería este ángulo de aquí. Por lo que se va a reflejar a ese mismo ángulo para cumplirse esa ley de reflexión. Uy.
Quiere decir que este sería el rayo incidente y este es el rayo reflejado. Y noten que ese ángulo de reflexión es más o menos igual, ¿verdad? En la práctica, cuando uno lo hace, utiliza un transportador para asegurarse, ¿verdad?, medir este ángulo y que esté reflejado al mismo ángulo. Y usted dice, bueno, ¿dónde se forma la imagen? La imagen se forma en el punto en donde se encuentren los rayos reflejados. Vamos a anotarlo por aquí. Y usted dice, bueno, el rayo 1, miren el rayo 1 que venía por aquí, y regresa. El rayo 2 viene por aquí y regresa. Y noten que el rayo reflejado 1 está por en esta dirección. El 2 está también en esta dirección. Y el rayo reflejado 3 está en esta dirección. Quiere decir que los rayos reflejados en ningún momento se están encontrando acá. Y usted dice, bueno, pero cuando yo me paro frente a un espejo, yo veo una imagen. Quiere decir entonces que la imagen que usted observa de esos rayos reflejados no puede ser una imagen real porque esos rayos reflejados no se encuentran en ningún lado acá. Por lo tanto, lo que usted observa no es otra cosa que el cerebro interpretando los rayos reflejados. Este rayo reflejado para el cerebro, como la luz viaja en línea recta, cuando usted lo observa que regresa en esta dirección, para el cerebro es como si él viniese detrás del espejo. Quiere decir que el cerebro lo interpreta como si este rayo este rayo que viene por acá, vamos a ponerlo en línea entrecortada, viniese por acá. E interpreta el segundo rayo, que noten que el segundo rayo de lo que estaba describiendo era la base del objeto, como si ese rayo viniese desde acá. Y el rayo que estaba del tope del objeto, el tercero, mírenlo acá. ¿Vio dónde se encontraron los rayos que venían desde el tope del objeto? Los rayos que venían del mismo lugar del objeto se están encontrando. Si yo observo, ¿verdad?, los rayos reflejados y la luz viaja en línea recta, quiere decir que cuando yo me paro frente al espejo, este rayo reflejado yo lo observo como si viniese detrás del espejo. Este rayo reflejado yo lo observo como si viniese detrás del espejo. Y noten que esos rayos reflejados es como si se encontrasen detrás del espejo. Naturalmente no pueden encontrarse detrás del espejo porque la luz no viene detrás del espejo, ¿ok? Esa es la forma en la que el cerebro interpreta esos rayos. Quiere decir que para el cerebro, al observar estos rayos, para él es como si la luz viniese de un punto acá detrás del espejo. Tal que ahí es donde se forma la imagen, o lo que él, ¿verdad?, identifica como la imagen. Y noten que usted puede tratar, que sería absurdo, ¿verdad?, poner un papel detrás del espejo y nunca lo observa porque el espejo, la luz no viene detrás del espejo. Esta es la forma en la que el cerebro interpreta esos rayos. Quiere decir que note las características de esta imagen. Las características de esta imagen es que el objeto está apuntando hacia arriba y la imagen también está apuntando hacia arriba. Quiere decir entonces que esa imagen es una imagen virtual, porque noten que es como resultado, ¿verdad?, de cómo el cerebro interpreta esos rayos que son reflejados. Por lo que en un espejo plano, la imagen que se forma es una imagen virtual. Esta distancia de aquí a aquí se va a conocer como la distancia del objeto. Y esta distancia de aquí a aquí se va a conocer como la distancia de la imagen. Esta distancia de aquí a acá se conoce como la altura del objeto y esta aquí sería la altura de la imagen. Este sería el h sub i. Y este diagrama no salió tan bien como debiera salir porque nosotros vamos a probar luego cuando presentemos la relación de formación de
imágenes en espejos y lentes. Y es que se supone que la distancia a la que se forma la distancia del objeto, desde el objeto hasta el espejo, va a ser exactamente la misma distancia del espejo a la imagen. Quiere decir entonces que para un espejo plano, esa distancia del objeto debe ser igual a la distancia de la imagen. De hecho, de igual forma, la altura de la imagen debe ser igual a la altura del objeto. Cuando tratemos esto de forma matemática, vamos a ver que lo que nosotros encontramos es que la distancia de la imagen es igual al negativo de la distancia del objeto. ¿Qué implica eso? Eso va a implicar que, primero, en términos de magnitud es lo mismo. Quiere decir que esta distancia del objeto al espejo es la misma que del espejo a la imagen. En el diagrama no quedó tan bien como debió quedar, ¿verdad? Pero experimentalmente se puede corroborar que son los mismos. Este negativo lo que implica es que la imagen está detrás del espejo. Quiere decir que esa imagen es una imagen virtual. Quiere decir que cuando usted se para frente a un espejo, usted se va al derecho y lo que usted está observando es una imagen virtual, porque usted puede intentar poner un papel en cualquier lugar del espejo a donde usted se encuentra, porque en este caso, ¿verdad? Si usted se observa frente al espejo, usted sería el objeto. Y usted va a observar que en ningún lugar usted puede hacer que su imagen se forme en ese papel. ¿Por qué? Porque lo que usted está observando son esos rayos reflejados. Y esos rayos reflejados no se encuentran en ningún punto. Esos rayos reflejados, lo que usted observa es como consecuencia de cómo el cerebro interpreta los rayos. Y forma de así una imagen virtual. Quiere decir que para ese espejo plano, la distancia a la que se forma la imagen es la misma distancia a la que se forma el objeto, pero se va a formar detrás del espejo o en el lado contrario en donde se encuentra el objeto. Y la altura de la imagen es igual a la altura del objeto. Cuando nosotros estemos hablando de formación de imágenes, hay una cantidad que va a ser fundamental en la descripción de esa imagen y es la magnificación. Y la magnificación es una medida de cuán grande es la imagen respecto del objeto. Quiere decir que una de las definiciones básicas de magnificación es que usted puede ver que la magnificación usted la puede escribir como la altura de la imagen entre la altura del objeto. Pero note que si usted utiliza esta relación de la altura de la imagen entre la altura del objeto, lo más que le puede decir es cuán grande es la imagen respecto del objeto. Pero hay una segunda forma de poder expresar la magnificación, es que la magnificación usted puede encontrarla como el negativo de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. Cuando usted utiliza esta relación, además de decirle cuán grande es la imagen respecto del objeto, si esa magnificación le da positiva, eso lo que va a significar es que es una imagen virtual. Quiere decir que esa imagen usted la va a observar al derecho. Sin embargo, cuando le da negativo, quiere decir que esa imagen va a ser una imagen real. Por lo que usted va a observar esa imagen invertida. Si aplicamos estos conceptos entonces al caso del espejo plano, noten que para ese espejo plano, si utilizamos que la magnificación es igual al negativo de la distancia de la imagen entre la distancia del objeto, y tenemos que esa distancia de la imagen es igual al negativo de la distancia del objeto, quiere decir que esto va a ser igual negativo, distancia de la imagen negativo, distancia del objeto, entre distancia del objeto. Noten que DO y DO cancela. Quiere decir que esto nos va a dar negativo por negativo, da positivo 1. ¿Qué implica eso? Bueno, si nos da positivo, quiere decir que la imagen es una imagen virtual, lo que ya acabamos de corroborar para el espejo plano. Pero adicional lo que nos está diciendo es que la imagen es exactamente igual de alta, esa altura de la magnificación de la imagen es exactamente igual de alta que el objeto. Por lo tanto, tiene magnificación 1. Formación de imágenes por un espejo cóncavo. ¿Qué es un espejo cóncavo? Un espejo cóncavo es un espejo con curvatura. Pero, ¿qué va a definir que sea un espejo cóncavo? Lo que vamos a conocer luego como también, ¿verdad? Otro tipo de espejo como el espejo convexo, va a depender de la perspectiva. Si nosotros miramos el espejo desde este punto,
noten que los rayos vinieran, ¿verdad?, en esta dirección. Quiere decir que lo que nosotros estamos observando es esta parte cóncava. Quiere decir que como yo estoy observando esa parte cóncava del espejo, pues esto va a ser el espejo cóncavo. Quiere decir que en este caso la imagen, el objeto tendría que venir en esta dirección del espejo. No de esta, porque si viniese de esta, ese va a ser el próximo caso que vamos a conocer como un espejo convexo. Quiere decir que para el espejo cóncavo el objeto tiene que estar en esta posición tras que los rayos de luz vienen para acá, vienen en esta dirección. ¿Qué ocurre? Este espejo cóncavo, si uno lo observa bien, es como si él estuviese hecho de una parte, un círculo. Quiere decir que se define lo que va a ser el centro del espejo, que el centro del espejo corresponde a lo que sería más o menos, lo que sería, ¿verdad? Si nosotros trazamos la parte, ¿verdad?, como si esto fuese el círculo completo, pues ese sería el centro del espejo, sería el centro de ese círculo. Quiere decir, y a este se va a conocer como el C, o el centro que realmente corresponde, ¿verdad?, una vez localizado, de medio del centro, entonces este sería el radio de ese círculo. ¿Qué ocurre? Esta línea que se tira aquí, nosotros la vamos a conocer como el eje óptico. Porque en este espejo cóncavo ocurre algo curioso, y es que si nosotros tenemos unos haz de luz que vienen paralelos, a ese eje óptico, lo que nosotros observamos es, y recuerde que una vez se encuentran los rayos con ese espejo en ese punto, vamos a definir la normal, ¿verdad? Esta sería la normal en ese punto. En este punto, esta sería la normal en este punto. En este tercer rayo, la normal sería más o menos en esta dirección. E igualmente en el cuarto. Y cuando yo trazo esos rayos reflejados, lo que yo observo es lo siguiente. Noten que estos son los rayos incidentes. Este sería el rayo reflejado 1. Este sería el segundo rayo. El tercero. Y el cuarto. Y noten que todos esos rayos reflejados se encuentran en un punto. Ese punto en donde cuando yo tiro unos rayos paralelos a ese eje óptico y veo que esos puntos todos coinciden en una posición, ese punto se va a conocer como el foco o el largo focal. Y resulta que el largo focal es el lugar donde enfocan todos los rayos provenientes del infinito. Porque note que esos rayos que vienen del infinito, como la fuente está tan lejana, pues esos rayos cuando los recibo los puedo recibir prácticamente paralelos. Y resulta que ese largo focal está justo a la mitad del radio. Quiere decir que si esta distancia de aquí a aquí es el radio, pues ese largo focal para un espejo cóncavo es la mitad del radio. Vamos a estudiar en detalle la formación de imágenes en ese espejo cóncavo.
Y para el espejo cóncavo vamos a estudiar esto en 3 posiciones. Vamos a ver cuando el objeto esté a una distancia mayor del largo focal, cuando el objeto esté justo en el largo focal, y el tercer caso va a ser cuando el objeto esté a una distancia menor de ese largo focal. Lo vamos a hacer tanto con la teoría de rayos como luego vamos a presentar entonces la ecuación de formación de imágenes. Quiere decir que en este primer caso, cuando el objeto está a una distancia mayor del largo focal, noten que eso implica que DO es mayor que F. Quiere decir que vamos a suponer que el objeto está por aquí. Por lo tanto, en esa teoría de rayos, el primer rayo que se va a trazar es un rayo que pasa por el tope del objeto. Noten que este es el tope del objeto. Paralelo al eje central. Se refleja en el espejo pasando por el largo focal. Noten que los rayos paralelos, cuando se encuentran con el espejo, van a pasar por ese largo focal. Ese primer rayo lo vamos a identificar en rojo. Quiere decir que vamos a tener un rayo que pasa por el tope del objeto, paralelo al eje central, y cuando se refleja en el espejo, se va a reflejar pasando por ese largo focal. Noten que este es el rayo incidente y este es el rayo, vamos a tomarlo por acá, este es el rayo reflejado y este es el rayo 1. El segundo rayo es un rayo que pasa por el tope del objeto, pasa por el largo focal, quiere decir que pasa por el tope del objeto, pasa por el largo focal y entonces choca con el espejo y se va a reflejar paralelo al eje óptico. Noten que esto sería prácticamente lo contrario a este. Esto sería, ¿verdad?, lo que sería un rayo que viniese en la otra dirección. Pero este rayo va a pasar por el tope del objeto y ese rayo lo vamos a identificar en azul. Un rayo que pasa por el tope del objeto, pasa por el largo focal, choca con el espejo y regresa paralelo a ese eje óptico. Este es el rayo incidente y este en azul es el segundo rayo. De hecho, con 2 rayos nada más nosotros ya podemos identificar en dónde se va a formar esa imagen, porque noten que los rayos reflejados, el primer rayo reflejado viene por aquí y el segundo rayo reflejado viene por aquí. ¿Dónde se encuentran? Mírenlo ahí. Observa. En ese punto en donde se encuentran los rayos reflejados, ahí se va a formar la imagen. De todas formas, vamos a presentar el tercer rayo. El tercer rayo nos dice un rayo que pasa por el tope del objeto, pasa por el centro de curvatura, choca con el espejo y se refleja a 0 grados, porque noten que cuando ese rayo, y lo vamos a identificar en amarillo, viene por el tope del objeto, pasa por el centro de curvatura, tope del objeto, pasa por el centro de curvatura y regresa en esa misma dirección. Quiere decir que por aquí viene el rayo incidente y por ahí también va ese rayo reflejado. ¿Por qué ese rayo se refleja a ese mismo ángulo? Porque noten que al pasar por el centro de curvatura, este sería el radio. Quiere decir que automáticamente la normal está en esa misma dirección. Quiere decir que el ángulo de incidencia del rayo con el espejo, con esa línea normal, es 0 grados y se refleja también a 0 grados. Quiere decir entonces que esa imagen se va a formar donde coinciden esos rayos reflejados. Y noten que el primer rayo reflejado viene por aquí, el segundo rayo reflejado viene por aquí, el tercer rayo reflejado viene por aquí. Quiere decir que el punto donde se forma la imagen es ahí. Tal que noten de dónde provienen estos rayos. Todos estos rayos vienen del tope del objeto. Quiere decir que en este punto se va a formar el tope del objeto. Quiere decir que cuando estemos hablando de distancias,
Recuerde que la distancia del objeto es la distancia desde el objeto hasta el espejo. Este sería mi dedo. Cuando estemos hablando de la distancia de la imagen, es desde la imagen hasta el espejo. Quiere decir que en todo momento el espejo es el punto de referencia. Este sería DI. Y usted puede ver aquí que esta imagen, si usted coloca un papel, como los rayos reflejados se encuentran en ese punto, usted puede colocar un papel y ahí va a observar una imagen. Por lo tanto, esa imagen es una imagen real. Y esa imagen real es también invertida. Esa imagen es real y es invertida. Note que incluso nosotros podemos tirar un cuarto rayo, que no está escrito aquí, pero usted lo puede copiar. Y el cuarto rayo sería un rayo que pasa por el tope del objeto, incide en el centro del eje óptico y se va a reflejar al mismo ángulo. Y usted puede ver al ojo por ciento, lo vamos a trazar ahora, ¿verdad? Pero lo puede ver más o menos que ese rayo cuando incida aquí en el centro va en alguna incidencia y se va a reflejar al mismo ángulo. Y note que todo lo que nosotros estamos haciendo realmente son unos rayos que describen esa información de la luz que pasa por ese tope del objeto. Quiere decir que ese cuarto rayo, ¿verdad? Vamos a trazarlo en blanco porque ya tenemos tantas rayas ahí. Más o menos incide ahí. Y se va a reflejar al mismo ángulo. ¿Verdad? Y este sería entonces nuestro cuarto rayo. El cuarto rayo, note que sería, ¿verdad? Y lo que hace es corroborar lo que ya confirmamos con estos tres rayos. Un rayo que pasa por el tope del objeto, coincide en el centro del eje óptico, está incidiendo el espejo a un ángulo de incidencia y se va a reflejar al mismo ángulo por esa ley de reflexión, tal que ese rayo, note que se encuentra en el mismo punto en donde los otros rayos se coincidían o se encontraban. Para nosotros poder determinar la posición de la imagen existen dos métodos básicos. El primero, acabamos de verlo, es el método geométrico, pero para nosotros poder utilizarlo de forma precisa, esa teoría de rayos, nosotros tendríamos que establecer que el eje óptico, el tamaño y la posición del objeto tendrían que estar a escala. Una vez estén a escala, pues usted tira sus rayos y tan pronto tire sus rayos, todo el resultado que usted obtiene de esa imagen debe también estar a escala, por lo que puede entonces determinar la posición exacta e incluso el tamaño exacto del objeto. El segundo método es un método matemático donde se utiliza la ecuación de formación de imágenes. Y esa ecuación de formación de imágenes usted la puede encontrar como 1 sobre la posición del objeto más 1 sobre la posición de la imagen es igual a 1 sobre el largo focal del espejo, o vamos a ver luego que esta es la misma ecuación que se utiliza para formación de imágenes en lentes. Quiere decir que esta va a ser el largo focal tanto del lente o espejo que estemos utilizando. En el caso que vamos a ver ahora, el largo focal de un espejo cóncavo es positivo. Y vamos a ver luego, ¿verdad?, que eso no siempre, dependiendo del tipo del espejo, no todos los largos focales van a ser positivos. Para el caso de un espejo cóncavo, ese largo focal es positivo. Ejemplo. Tenemos un espejo cóncavo que tiene un radio de 4 centímetros. Si este es el espejo cóncavo, noten que este es radio, la distancia desde el centro hasta el espejo es de 4 centímetros. Y tiene un objeto que está localizado a 10 centímetros de este. Quiere decir que esa distancia del objeto de aquí hasta el centro del objeto, del espejo, es de 10 centímetros. Determine la posición de la imagen y la magnificación. Y noten que lo primero que vamos a hacer es sacar esos datos que nos dieron.
Nos están diciendo que el radio de ese espejo es de 4 centímetros. Pues si el radio es 4 centímetros, nosotros sabemos que el largo focal para un espejo cóncavo es la mitad de ese radio. Por lo tanto, esto va a ser igual a la mitad de 4 centímetros, que es simplemente 2 centímetros. Lo otro que nos han informado es que esa distancia del objeto, que es la distancia desde el objeto hasta el espejo, es de 10 centímetros. Si nosotros queremos encontrar cuál es la posición de la imagen de forma matemática, nosotros podemos utilizar la ecuación de formación de imágenes, que nos dice que 1 sobre la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen, esa posición de la imagen, igual a 1 sobre el largo focal. En donde todo lo que tenemos que hacer, tenemos distancia del objeto, tenemos el largo focal, todo lo que tenemos que hacer es despejar para esa distancia de la imagen, que es decir que vamos a pasar este término para el otro lado. Y tenemos que 1 sobre la distancia de la imagen igual a 1 sobre ese largo focal menos 1 sobre la distancia o la posición del objeto. Y una vez tengamos eso, recuerde que para encontrar, una vez usted sustituya los valores, para encontrar esa posición de la imagen tiene que buscar el inverso. Quiere decir que vamos a tener que 1 sobre DI es igual a 1 sobre ese largo focal que nos dio 2 centímetros menos 1 sobre la distancia del objeto, que está a 10 centímetros. Note que como todo está en centímetros, no tenemos que cambiarlo obligatoriamente a metros. Una vez encontremos eso, que lo podemos hacer, noten que para poder sumarlo, lo puede hacer con la calculadora o en este caso manual. Si queremos encontrar para sumarlo el mismo denominador común, pues aquí podemos multiplicar arriba y abajo por 5. Quiere decir que esto sería 10 centímetros y arriba nos quedaría 5 menos 1, que serían 4. Quiere decir que tenemos que 1 sobre DI es igual a 4 sobre 10 centímetros. 1 sobre centímetros. Sobre 10 centímetros. Para encontrar la posición de la imagen, buscamos el inverso en ambos lados. Por lo que tenemos que DI va a ser igual a 10 entre 4 centímetros. Y eso nos da 2.5 centímetros. Quiere decir que ese DI es igual a 2.5 centímetros. Quiere decir que esa imagen se forma, noten que el largo focal era de 2 centímetros, quiere decir que esa imagen se forma más o menos por aquí. ¿Y cómo sabemos que es invertida? Note que si nosotros buscamos la magnificación se encontraba como el negativo de DI entre DO. ¿Cuánto es la distancia de la imagen? 2.5 centímetros entre la distancia del objeto, que era de 10 centímetros. Y eso nos da que la magnificación es de negativo 0.25. Y note que esa magnificación es una variable adimensional. El hecho de que esa magnificación nos da negativo implica que esa imagen está invertida, por lo tanto esa imagen es una imagen real. Por eso es que la dibujamos invertida. Y noten que la imagen es 0.25 de el tamaño del objeto. Eso quiere decir que la imagen es apenas un cuarto del tamaño original del objeto. Una forma muy útil de reescribir esta ecuación es tenerla ya lista para la posición de la imagen, o incluso para la posición del objeto o el largo focal. Y una vez usted tiene ya esa ecuación escrita, pues se la aprende, ¿verdad? Y está mucho más rápido para hacer un cómputo. Si queremos reescribir esta ecuación en forma general para la distancia de la imagen, vamos a pasar este 1 sobre 2 para el otro lado. Quiere decir que tendríamos que 1 sobre DI es igual a 1 sobre F menos 1 sobre DO. Para yo poder juntar esta resta de fracciones, tendría que multiplicar, para que tengan el mismo denominador, tendría que multiplicar aquí arriba y abajo por DO.
Y aquí tendría que multiplicar arriba y abajo por el largo focal. Quiere decir que vamos a hacer eso. En este lado vamos a multiplicar por esa posición del objeto en ambos lados. Y en la otra ecuación vamos a multiplicar por ese largo focal en ambos lados. Y noten que ahora lo que nosotros tenemos aquí, vamos a reescribir esto mismo para que pueda observarlo. En esta primera fracción, nosotros tenemos DO sobre F por el distancia del objeto. DO entre F, DO. Menos, en la segunda fracción tenemos el largo focal entre DO, F. Pero recuerde que F por DO es exactamente lo mismo que DO por F. Por lo que ahora podemos juntarlo como una misma fracción, como DO, F. Y arriba tendríamos DO menos F. Quiere decir que para encontrar la distancia de la imagen simplemente buscamos el inverso en ambos lados. Vamos a reescribirlo aquí para que pueda verlo por si acaso. 1 sobre DI es igual a DO menos F dividido entre DO. F. Quiere decir que la distancia o la posición de la imagen va a ser igual al inverso en ambos lados. DO F entre DO menos F. Una forma fácil de recordarla es que la distancia a la posición de la imagen va a ser igual a DOF. Y si se lo aprenden en este mismo orden, noten que abajo sería lo mismo, pero en resta. Arriba se multiplican y abajo se restan. Quiere decir que será DOF menos DO menos F. Una forma fácil de recordarla. De la misma forma en que nosotros separamos esta ecuación para esa posición de la imagen, usted podría incluso tenerla ya lista para la posición del objeto o la posición de o para ese largo focal. Vamos a ver ahora este mismo espejo cóncavo, pero ¿qué pasa cuando el objeto está en la posición de ese largo focal? Eso implica que DO es igual al largo focal. Noten que este sería el centro del espejo, este sería el largo focal, y el objeto se encuentra en esa misma posición del largo focal. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí sería ese largo focal. Y vamos a utilizar la misma teoría de rayos que utilizamos para este espejo cóncavo. Así que saque esa lista que tiene de esos pasos que presentamos ya anteriormente. El primer rayo era un rayo que pasaba por el tope del objeto paralelo al eje óptico. Quiere decir que pasa por el tope del objeto paralelo al eje óptico. Choca con el espejo y se refleja pasando por el largo focal. Quiere decir que, noten que este es el rayo incidente. Este es el primer rayo. Y va a pasar por ese largo focal. Noten que tendría que pasar de aquí hasta aquí. Y este sería el rayo reflejado. El segundo rayo decía que era un rayo que pasaba por el tope del objeto y pasaba por el largo focal. Pero aquí hay un problema, y es que el tope del objeto y el largo focal se encuentran en la misma posición. Por lo tanto, ese segundo rayo no se va a poder trazar. Vamos a ver el tercer rayo. El tercer rayo decía un rayo que pasaba por el tope del objeto, pasaba por el centro y regresaba en el mismo ángulo. En este caso, ¿verdad? No puede pasar primero por el tope, tenía que pasar por el centro del objeto, pasa por el tope y regresa en esa misma posición. Quiere decir que este sería nuestro tercer rayo. Pasa por el centro, tope del objeto y regresa en esa misma posición. Este sería nuestro tercer rayo. El cuarto rayo era un rayo que nosotros habíamos reservado, porque en el caso anterior con 3 nada más, de hecho con 2 podíamos ya ver en dónde se formaba. Pero en este caso noten que los rayos reflejados, un rayo reflejado por aquí, otro reflejado por aquí, como que todavía hay duda de en dónde se formaría esa imagen. Quiere decir que vamos a ver ese cuarto rayo. El cuarto rayo decía un rayo que pasa por el tope del objeto, pasa por el centro del eje óptico y se refleja al mismo ángulo. Vamos a ver qué pasa. Quiere decir que vamos a hacerlo en verde. Pasa por el tope del objeto.
choca con el eje central y se refleja al mismo ángulo. ¿Usted está viendo lo que ocurre aquí? Miren este rayo reflejado, el del 1 por aquí, el del 2 por acá y el del 3 por aquí. Si usted se da cuenta, estos tres rayos son paralelos. Quiere decir que esos rayos nunca se van a encontrar. De hecho, la definición de las líneas paralelas son líneas que coinciden en el infinito. Quiere decir que aunque nosotros sabemos que en las distancias en las que nosotros estamos acostumbrados esas líneas no coinciden, matemáticamente nosotros podemos decir que esas líneas paralelas coinciden en el infinito, por lo que la convención es que la imagen se forma en el infinito. Quiere decir que la convención que se utiliza es que se forma en el infinito. La imagen es derecha. Y esa imagen es una imagen real. Este es el único caso en donde usted va a ver que una imagen real le dicen que esa imagen se va a formar al derecho y no se forma invertida. En los otros casos, cuando usted tenga una imagen real, esa imagen real va a ser invertida. Pero en este caso, donde se dice que por convención, como son líneas paralelas, que esa imagen entonces se va a formar en el infinito, es el único caso en donde se dice, ok, se forma en el infinito, es real porque se va a formar en el infinito, pero esa imagen termina siendo derecha. De hecho, nosotros podríamos corroborarlo matemáticamente, porque vamos a trazar aquí una línea para separar estos datos. Matemáticamente, si utilizamos la ecuación de formación de imágenes, noten que 1 sobre TI sería igual a... O de hecho, podemos utilizar la ecuación que ya teníamos separada. Para que usted vea, ¿verdad?, la utilidad de esa ecuación. Nosotros tenemos que DI, la posición de la imagen, era simplemente DO, DOF, DO por F, entre DO menos F. ¿Qué ocurre? En este caso, el objeto se encuentra en la misma posición del largo focal. Quiere decir que esto sería el mismo número restándose. Por lo tanto, esto sería DO sobre 0. DOF sobre 0. Por lo tanto, eso es indeterminado. Quiere decir que cuando esa imagen, ese objeto esté en la posición del largo focal, esa posición de la imagen está indeterminada matemáticamente, pero por convención se dice que se forma en el infinito. El tercer caso que nosotros vamos a observar es cuando el objeto entonces está a una distancia menor del largo focal. Noten que este será el largo focal de ese espejo cóncavo y el objeto se encuentra en una distancia menor de ese largo focal. Quiere decir que vamos a utilizar esa teoría de rayos y tenga esa lista, ¿verdad?, de los pasos de esos rayos. El primer rayo que se trazaba era un rayo que pasaba por el tope del objeto. Quiere decir que sería un rayo que viene paralelo al eje óptico, pasa por el tope del objeto y va entonces a reflejarse pasando por ese largo focal. Quiere decir que ese primer rayo viene paralelo al eje óptico, pasa por el tope del objeto y se refleja pasando por ese largo focal. Este sería el primer rayo. El segundo rayo era un rayo que pasaba por el tope del objeto, pasaba por el largo focal y entonces una vez chocaba con el espejo se reflejaba paralelo al eje óptico. Pero aquí hay un problema y es que en ese orden, el orden en el que estaría ocurriendo, porque noten que ahora no podría pasar primero por el tope del objeto y después por el largo focal. En este caso tendríamos que modificarlo para que pase entonces primero por el largo focal, luego por el tope del objeto y entonces regresa paralelo. Quiere decir que ese segundo rayo modificado pasaría
por el largo focal, por el tope del objeto, y va a regresar paralelo al eje óptico. Este es el rayo incidente, este será el segundo rayo, y el rayo reflejado. El tercer rayo era un rayo que pasaba por el centro de curvatura de ese espejo cóncavo, pasaba por el tope del objeto y regresaba en la misma dirección. Quiere decir que vamos a ponerlo en amarillo. Quiere decir que... Y noten que cada uno de estos rayos no es otra cosa que lo que se cumple, ¿verdad? Es esa ley de reflexión. ¿Dónde se va a formar la imagen? Bueno, la imagen se forma en el punto donde se encuentran esos rayos reflejados. El primer rayo reflejado, míralo por aquí. El segundo rayo reflejado está acá. Y el tercer rayo reflejado está aquí. Y si usted ve, esos rayos reflejados, en vez de encontrarse en un punto, si nosotros extendemos estas líneas para acá, lo que harían es separarse realmente. Por lo tanto, si esas líneas se separan, quiere decir que no se va a encontrar en este lado del espejo. Por lo tanto, si no se encuentra en este lado del espejo, no se va a formar una imagen real. Ahora, si usted se para de este lado y usted observa este rayo, para el cerebro, para el cerebro la luz viaja en línea recta, quiere decir que el cerebro interpreta este rayo como si el rayo viniese en esta dirección. Quiere decir que vamos a ver qué pasaría si en la forma en que el cerebro interpreta esos rayos. Este segundo rayo reflejado, bueno, vamos a empezar con el primero. El rayo reflejado del primero, miren por aquí. Quiere decir que para el cerebro, ese rayo reflejado vendría en esta dirección. El segundo rayo reflejado, miren por aquí, este es el rayo reflejado, quiere decir que vendría más o menos en esta dirección. Y el tercer rayo reflejado, que vendría por aquí, estaría un punto más atrás. Esto ha quedado perfecto. ¿Por qué? Porque usted puede ver que esos rayos reflejados es como si se encontrasen en este punto. Quiere decir que para el cerebro, él lo interpreta como si la imagen estuviese en ese punto donde los rayos reflejados se encuentran. Quiere decir que esa imagen, noten que todos estos rayos venían de ese mismo, del tope del objeto. ¿Qué característica observa en esa imagen? Que esa imagen está al derecho. Quiere decir que esa imagen es una imagen virtual, porque noten que de hecho se forma en el lado contrario, en el caso del espejo, en el lado contrario donde está el objeto. Y usted sabe que los rayos realmente no pueden viajar, no pueden pasar ese espejo, ¿verdad? Esto es simplemente una ilusión óptica de cómo el cerebro interpreta esos rayos reflejados. Quiere decir que esa imagen que se forma es una imagen virtual. Y recuerden que en este caso, cuando nosotros hablamos de esa DI, que es la distancia o la posición de la imagen, es esta distancia desde el espejo hasta la imagen. Ese sería mi DI. Y que esa imagen virtual está derecha. ¿Qué característica observa también? Que esa imagen es más grande que el objeto. Quiere decir que esa magnificación debe ser mayor de 1. Vamos a hacer un ejemplo ahora atacándolo desde el punto de vista matemático para ver si observamos estos mismos comportamientos. Que esa imagen nos da virtual, que nos da derecha y que esa magnificación entonces nos da mayor de 1. Supongamos que tenemos un espejo cóncavo con un largo focal de 5 centímetros. Y noten que ese largo focal para un espejo cóncavo es positivo. Y tiene un objeto a una distancia de 3 centímetros. Determine dónde se forma la imagen y su magnificación. Lo primero que hacemos es sacar los datos que tenemos, y es que nos han dicho que el largo focal de ese espejo cóncavo es igual a 5 centímetros. Noten que en este caso han sido muy de buena fe, en donde ya el signo está dado. Pero puede ser en algún caso en donde si algún espejo cóncavo tuviese
¿verdad? Otro espejo, no necesariamente el cóncavo, otro espejo te informase en el largo focal y te dicen, es el espejo tal, usted tiene que reconocer si ese largo focal es positivo o es negativo. Y tiene un objeto a una distancia de 3 centímetros. Determina dónde se forma la imagen y la magnificación. Y noten que para esto hay dos formas. Usted puede empezar de 1 sobre DO más 1 sobre DI es igual a 1 sobre el largo focal. O, si era la imagen, ya nosotros teníamos una ecuación despejada para la imagen, en donde la posición de la imagen es igual a DOF, la posición del objeto por el largo focal, entre la posición del objeto menos el largo focal. Quiere decir que esto nos da la posición del objeto, que nos dicen que es 3 centímetros, por ese largo focal, que es de 5 centímetros, dividido entre la posición del objeto, que es de 3 centímetros, menos el largo focal, que es 5 centímetros. Y note que para esta ecuación no es necesario cambiar todo a metros. ¿Por qué? Porque si usted tiene todo esto en centímetros, esto sería centímetros al cuadrado en el numerador. Y abajo, cuando haga la resta, termina en centímetros. O sea que uno de los centímetros se cancelan y la posición de la imagen nos quedaría en centímetros. Si usted lo cambia a metros, pues arriba quedaría en metros cuadrados, en 3 metros, y el resultado daría en metros. O sea que no es obligatorio cambiarlo a metros. Si todos los datos están en centímetros, lo pueden sentir. Lo que sí es obligatorio es que todo tiene que estar en las mismas unidades. Y eso nos da negativo 7.5 centímetros. Y note que este resultado siempre, que esto era un caso en donde el objeto se encontraba a una distancia menor del largo focal, siempre que el objeto se encuentre a una distancia menor del largo focal, este denominador nos va a dar negativo. Quiere decir que siempre que el objeto está a una distancia menor del largo focal, como esto nos va a dar siempre negativo, esa posición de la imagen siempre va a estar detrás del espejo. Por lo tanto, va a ser una imagen virtual. Por lo tanto, podemos corroborarlo con esa magnificación. Esa magnificación nosotros podemos utilizar. Noten que hay dos formas, ¿verdad? Puedo utilizar HI entre la altura de la imagen, entre la altura del objeto. En este caso no podemos utilizarlo porque no tenemos las alturas. Lo que tenemos realmente son las posiciones. Por lo tanto, la otra sería que M es igual a negativo DI entre DO. Quiere decir que esto va a ser negativo. Y la posición de la imagen, que nos dio negativo 7.5 centímetros, entre la posición del objeto que nos dio, nos dieron, mejor dicho, 3 centímetros. Quiere decir que eso nos da positivo 2.5. Y como habíamos corroborado, esa magnificación es mayor de 1. Quiere decir que si la magnificación es mayor de 1, la altura de la imagen es mayor que la altura del objeto. Y esa magnificación da positiva. Si la magnificación da positiva, quiere decir que esa imagen está al derecho, por lo tanto una imagen virtual. Y es 2.5 veces más grande que el objeto. Vamos a ver entonces nuestro otro espejo, y es el espejo convexo. Y si usted ve, el espejo convexo se parece al espejo cóncavo, lo único que estamos al lado contrario. Quiere decir que esta parte cóncava, si el objeto estuviese de este lado, pues entonces esto sería un espejo cóncavo. Pero en este caso el objeto está en este lado y esta parte entonces será la parte convexa. Quiere decir que ahora nosotros no vamos a tener los casos de mayor que el largo focal, en el largo focal o menor que el largo focal, porque el largo focal se encuentra en el lado contrario de donde se encuentra el objeto. Quiere decir que vamos a ver qué pasa en este tipo de características, ¿verdad? En este tipo de espejo, las características que tiene esa imagen. Y para tener una idea, noten que cuando usted va al supermercado o a alguna tienda, normalmente este es el tipo de espejo que usted ve en la esquina, en el super, para poder observar la gente que hay en esa área. Bien, vamos entonces a utilizar la teoría de rayos para ver dónde se va a formar esa imagen. El primer rayo decía, un rayo que era paralelo al eje óptico, y noten que este sigue siendo el eje óptico, pasaba por el tope, es decir, paralelo al eje óptico, pasaba por el tope del objeto, chocaba, y cuando chocaba entonces, vamos a ver qué pasa ahora.
Decía que chocaba y se reflejaba pasando por el largo focal. Y vamos a ver qué es lo que ocurriría en este caso, porque el largo focal estaría detrás del espejo. Ese primer rayo era un rayo que pasaba paralelo al eje óptico. Pasaba por el tope del objeto, chocaba con el espejo. Y noten que ahora, después entonces pasaba por el largo focal. Y lo que va a ocurrir ahora es que es como si él intentara pasar por el largo focal. Quiere decir que lo que usted va a hacer es que va a orientar su regla de este punto a este punto. Pero noten que el rayo no puede traspasar el espejo. O sea que lo que va a hacer es que se va a reflejar en esa misma dirección. Quiere decir entonces... A ver si podemos... Quiere decir que usted va a trazar una línea, va a poner la regla, un punto aquí, otro punto acá, y va a trazar una línea en esa dirección. Quiere decir que es como si intentara pasar por aquí, pero no va a poder pasar, o sea que se va a reflejar en esta dirección. La pregunta es por qué tiene ese comportamiento. Recuerden que todas estas reglas realmente lo que hacía era que para intentar cumplir esa ley de reflexión. Quiere decir que lo que está ocurriendo aquí es que la normal en este punto es en esta dirección. Y al hacerlo de esta forma, en donde yo coloco la regla desde este punto al largo focal, estoy garantizando que ese ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión. Quiere decir que este sería mi primer rayo. El segundo rayo decía que era un rayo que pasaba por el tope del objeto, pasaba por el largo focal y después regresaba paralelo. Quiere decir que lo que va a ocurrir aquí es lo mismo. Va a pasar por el largo focal y usted va a apuntar las reglas de aquí hasta el largo focal, como si él realmente intentara pasar a través del largo focal. Pero ¿qué pasa? En el camino, cuando él intenta llegar al largo focal, se va a encontrar ¿con quién? Con el espejo. Quiere decir que en el momento en que se encuentre con el espejo, va a regresar paralelo a ese eje óptico. Quiere decir que va a colocar su regla desde el tope del objeto hasta el largo focal e intenta tirar una línea hasta que choque con el espejo. Cuando choque con el espejo, entonces tiene que regresar paralelo a el eje óptico. Vamos a ver. Estoy pasando por el tope. Me encuentro con el espejo. Quiere decir que este es el ángulo incidente. Y noten que este es el segundo rayo. El rayo incidente. Y ahora cuando se encuentre con el espejo, pues va a regresar paralelo. Con los ojos del alma, más o menos paralelo. Vamos a ver el tercer rayo. El tercer rayo decía que era un rayo que pasaba por el tope del objeto, pasaba por el centro de curvatura y regresaba en esa misma dirección. De hecho, pasaba por el centro de curvatura, tocaba el tope del objeto y regresaba en esa misma dirección. Quiere decir que en este caso pasa por el tope del objeto. Es como si él intentara pasar por el eje de curvatura, pero cuando pase por ese centro de curvatura, ¿qué va a ocurrir? Se encuentra con el espejo. En el momento que se encuentre con el espejo, va a regresar al mismo ángulo. Eso vamos a ponerlo en amarillo. Te va a colocar su regla desde el tope del objeto hasta ese centro de curvatura y tirar la línea en esa dirección. Quiere decir que por aquí venía ese tercer rayo y por aquí también regresa ese tercer rayo. Ahora, mire lo que ocurre con esos. ¿Dónde se forma la imagen? La imagen se forma donde esos rayos reflejados se encuentren. Vamos a ver. Primer rayo, míralo por acá. Segundo rayo, míralo por acá. Y tercer rayo, ¿qué está ocurriendo? En este lado, si usted, por más que usted extienda estas líneas, en este lado, esos rayos no se van a encontrar. Quiere decir que lo que va a ocurrir es que, pero cuando usted está en el súper que ve este espejo así convexo en la esquina, usted se ve, porque usted se ve en esa esquina.
Quiere decir que si usted se ve de alguna forma en algún lado, el cerebro está interpretando esos rayos reflejados. Pues lo que está ocurriendo es que el cerebro interpreta que este rayo es como si viniese de un punto más atrás. Como si este rayo viniese de un punto más atrás y como si este rayo viniese de un punto más atrás. Quiere decir que vamos a extender cada uno de esos rayos reflejados, vamos a extenderlo hacia atrás del espejo para ver qué ocurre. La verdad, simulando de cómo el cerebro interpreta que esos rayos vienen en línea recta, pues vamos a simular que este rayo viene en línea recta de una posición más hacia atrás. Ya en el caso del primer rayo ya lo teníamos trazado. Vamos a ver entonces el segundo rayo. Este sería el rayo reflejado. Vamos a tirar la línea por aquí. Y el tercer rayo, míralo por acá. Vamos entonces a tirar esta línea un poco más para acá. De hecho ya usted puede ver en dónde va a ser, porque ya ve que dos líneas coinciden. Con los ojos del alma. Acaba de ver en dónde se coinciden esos rayos. Míralo ahí. Quiere decir que ahí se va a formar esa imagen. Ahora, ¿qué características usted observa? Primero, esa imagen está derecho. Y ya usted sabe que al formarse al lado contrario del espejo, esa imagen va a ser una imagen virtual. Porque usted no puede poner un papel detrás del espejo para pretender que se forme una imagen ahí. Está al derecho, pero note que es chiquita. Y es más pequeña que el objeto. Y cuando usted está en el súper y mira al espejo, usted ve que el tamaño de las imágenes se ve también bien pequeño. O sea que todo cuadra, ¿verdad?, con lo que experimentamos en la vida real. Quiere decir que en este caso, primero nosotros vemos que esa imagen es una imagen virtual. Y noten que no importa, en este caso, ¿verdad?, como no tenemos distintas posiciones, este DO no está antes o después del largo focal. Entonces, siempre, no importa la posición en la que usted esté en ese espejo cóncavo, esa imagen siempre va a ser virtual. Y esa imagen virtual siempre va a ser más pequeña que el objeto. Lo otro es que como el foco está detrás del objeto, ese largo focal para un espejo cóncavo es negativo. Y como resultado de que esa imagen siempre va a ser virtual, como siempre va a estar detrás del espejo, ¿verdad?, del lado contrario del objeto, quiere decir que siempre en este caso, ese DI siempre va a ser negativo. Sin embargo, tenga en cuenta que aunque sea un espejo convexo, la relación de el largo focal, ese largo focal sigue siendo un medio del radio de curvatura. Esto sí se sigue cumpliendo. Lo único que ese largo focal entonces va a ser negativo. Vamos entonces ahora a ver un ejemplo utilizando la ecuación de formación de imágenes. Ejemplo, vamos a tener un espejo convexo con un largo focal de 2.5 centímetros. Y noten lo que le había dicho aquí, le están diciendo el largo focal, pero dicen el tipo de espejo. Quiere decir que automáticamente, si usted sabe que es un espejo convexo, para un espejo convexo ese largo focal tiene que ser negativo. O sea que automáticamente usted tiene que corregir eso a que es negativo 2.5 centímetros. Tiene un objeto que está colocado a 5.5 metros. Quiere decir que esa distancia del objeto es de 0.5 metros. ¿A qué distancia se forma la imagen? Y note que, bueno, aquí lo primero es que está en distintas unidades. O sea que si queremos utilizar la ecuación, sabemos que la ecuación que podemos utilizar son cualquiera de ellas. Usted puede utilizar 1 sobre DI más 1 sobre DO es igual a 1 sobre ese largo focal. O, como lo que nos están pidiendo es la imagen, DI es igual a DO por F entre DO menos F. Pero
Usted puede cambiar esto a metros o puede cambiar esto a centímetros. Cualquiera de los dos. En este caso vamos a cambiar de metros a centímetros. Usted puede decidir, ¿verdad?, que cambia de centímetro a metro. Indiferente. 0.5 metros, eso es 50 centímetros. Quiere decir que esa distancia de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto, que es 50 centímetros, por el largo focal, que es negativo 2.5 centímetros, dividido entre la distancia del objeto, que es de 50 centímetros, menos el largo focal, que es negativo 2.5 centímetros. Ahora, note algo curioso aquí. Este numerador siempre va a dar negativo. Sin embargo, este denominador siempre va a dar positivo. Quiere decir que esa distancia de la imagen siempre va a ser negativa para un espejo cóncavo. Quiere decir que esto va a ser igual a negativo 2.38 centímetros. Si usted quisiera corroborar, aunque no nos lo han preguntado, ¿verdad? Pero si usted quisiera corroborar cuánto es la magnificación, noten que la magnificación sería igual a negativo de i entre do. Quiere decir que esto será igual a negativo la posición de la imagen, que es negativo 2.38 centímetros, dividido entre la posición del objeto, en donde ese objeto se encuentra a 50 centímetros. Y eso nos da una magnificación de 0.05. Ya vemos que esa magnificación es pequeñísima. Y es precisamente lo que habíamos hablado. En ese espejo convexo, la imagen que se forma siempre va a ser una imagen virtual. Usted puede ver aquí que ese de i no hay posibilidad que la posición de la imagen nos dé positiva. Quiere decir que esa imagen siempre va a ser virtual. Y esa magnificación siempre va a ser mucho menor de 1. En forma de resumen, en esta lección nosotros hablamos de esa ley de reflexión, hablamos de imágenes y esa diferencia entre imágenes virtuales e imágenes reales. Presentamos el espejo plano, presentamos el espejo cóncavo, en donde ese largo focal del espejo cóncavo es positivo. Vimos los casos en donde la posición del objeto es mayor del largo focal, cuando está exactamente en el largo focal, o que la posición de ese objeto es menor, hay que corregirlo, cuando esa posición del objeto es menor al largo focal. Y finalmente entonces presentamos el espejo convexo.